Bueno, hermanos, para mí es un privilegio, una bendición el poder estar en este lugar. Fue un largo viaje para poder llegar a este lugar. Y en lo particular, hace mucho tiempo quería venir a conocer la iglesia acá en Coyhaique. He oído cosas maravillosas de este lugar. De verdad, hermanos, es extraordinario lo que el Señor está haciendo en este lugar. Que en lugares tan lejanos, ¿cierto?, el nombre del Señor se esté predicando, almas convirtiéndose y una iglesia floreciente. Eso es solo el poder de Dios. Así que yo agradezco al Señor, hermanos, la bendición de poder estar acá. Como dijo el pastor muy bien, soy hijo del pastor Jaime, ¿cierto? Pastor ahí en la iglesia Bíblica Bautista del Bosque, ¿cierto? Llevo más de 10 años pastoreando ahí en la iglesia y honestamente para mí ha sido un gozo ver cómo Dios nos puede usar, aún siendo tan frágiles y tan poco, cómo Dios puede hacer algo con nosotros. Y es por eso que quisiera brevemente compartir con ustedes, hermanos, algo que ha puesto Dios en mi corazón y ya es algo que últimamente Dios nos ha estado hablando mucho en nuestra iglesia. Nuestra iglesia ha estado avanzando, creciendo, ganando almas. Estamos ahora con un proyecto de una nueva iglesia en la comuna de Pinto, ¿cierto? En Chillán, al interior, yendo hacia las termas de Chillán. Y Dios ha sido muy bueno, ¿cierto?, con nosotros. Y por lo tanto, qué maravilloso es servir al Señor. No hay otra bendición más grande. Y creo, hermanos, que al ver todo esto y todo lo que ustedes están viendo a su alrededor, ¿cómo no servirle a Él? ¿Cómo no entender que este es el tiempo de invertir nuestras vidas por Él? ¿Cómo no darnos cuenta, hermanos, que la mejor decisión que tú y yo podemos hacer es rendirle completamente nuestro corazón al Señor? Es por eso que quiero llevarles rápidamente al texto que vamos a leer el día de hoy, en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al verso número 11, donde quiero hoy día, hermanos, hacernos un recordatorio de nosotros que este es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Hermanos, estamos acá por la gracia del Señor. Tú y yo no escogimos estar acá. Fue Dios que en su gracia, hermanos, ha hecho todas las cosas. Él ha permitido, hermanos, que nosotros pudiésemos conocerle a Él. Él ha permitido que nuestras familias pudiesen conocerlo. Qué bendición ver familias completas en este lugar. Aun si tú eres solito, hermano, quiero decirte que aún Dios te ha provisto de una buena familia espiritual. Y qué maravilloso juntarnos, hermanos, de distintos lugares y tener el mismo espíritu. Pero, hermanos, si Dios ha hecho tantas cosas maravillosas en nosotros, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para estar a la altura de los desafíos que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros por darle más al Señor? No podemos conformarnos, no podemos quedarnos simplemente pensando que estamos avanzando bien. Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Y mira, por favor, si vas conmigo a la Biblia, lee conmigo, por favor, los primeros 4 versículos de esta porción de las Escrituras en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 4. No sé si es la costumbre, pero a mí me gusta hacerlos participar. Entonces, quisiera que usted me acompañara. Yo leo el número 1 y usted sigue la lectura todos juntos, el verso número 2 hasta completar el verso 4. Todos juntos. ¿Ok? Partimos entonces alternadamente. Parto con el 1 diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros desenfreno de discusión y os ultrajan. Amén. Hermanos, quiero en esta pasada recordarnos al menos 3 cosas de lo que el Señor espera ver en nosotros como iglesia de Dios. Decíamos que este es el tiempo de avivar nuestra fe. Este es el tiempo del despertar, hermanos. Dios ha hecho cosas maravillosas en medio de nosotros. Y que duda cabe, hermanos, que aún a pesar de los tiempos duros y difíciles que podamos estar pasando, que su presencia está con nosotros. Qué duda cabe, hermanos, de que el Señor sí quiere bendecirnos y quiere hacer una obra en nosotros. Lamentablemente nosotros dudamos mucho del Señor. Y tristemente, hermanos, condicionamos el obrar de Dios
lamentablemente por nuestra propia decisión. Pero las Escrituras parten diciendo en los primeros 4 versículos que este es el tiempo de no decirle no más al pecado en nuestras vidas. Quizás es un llamado reiterativo, hermanos. Quizás a veces domingo tras domingo se nos habla acerca del pecado, se nos habla acerca de las consecuencias del pecado y cómo este pecado destruye nuestras vidas. Pero es que hasta que no entendamos, hermanos, la obra destructiva del enemigo sobre nosotros y cómo el pecado puede destruir aún hasta lo que tú más amas en tu vida, es que tú y yo no comprenderemos, hermanos, cuán importante es este llamado del Señor. La iglesia ya no está para juguetear con el pecado. La iglesia ya no está para vacilaciones. Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a nueva vida. Es por eso que el escritor aquí, Pedro, nos está haciendo un recordatorio en los primeros 4 versículos sobre lo que éramos antes y lo que ahora somos por la gracia del Señor Jesucristo. Nos hace un recordatorio de que es necesario, hermanos, a veces pagar el precio por causa de Cristo. El versículo 4 nos recuerda que a las personas que no conocen a Cristo les parece raro ver que quizás ustedes ya no participan en los mismos deseos que quizás ustedes llevaban antes de conocer a Jesucristo. Quizás yo no conozco tu vida, pero todos quizás en su gran mayoría somos pocos o son pocos los que han nacido en el Evangelio. Quizás muchos han llegado después de haber estado divagando o andando un tiempo en el mundo. Y usted bien lo sabe, mi querido amigo, que muchas veces nosotros estando en el mundo, andamos en los placeres del mundo y cuando nos convertimos a Jesucristo, ya las personas no nos ven con otros ojos. Quizás usted ha perdido amigos, quizás usted ha perdido relaciones o quizás ha dejado de ser invitado. ¿Por qué? Porque ya no es popular. Porque les parece cosa extraña, hermano, que usted no haga los desenfrenos que ellos hacían. Sin embargo, hermano, el versículo número 2 nos recuerda que este no es el tiempo ya para vivir lo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, o sea, los deseos carnales que muchas veces no podemos controlar. Ya basta el tiempo, dice las Escrituras. Por eso, hermano mío, si usted, por ejemplo, va a 2 Corintios, capítulo 6, versículo número 14, por favor no pierda la porción de 1 de Pedro. 2 Corintios, capítulo 6, versículo número 14. La palabra del Señor nos habla aquí de la necesidad de marcar un precedente. Y los hijos del Señor tienen que aprender y entender, hermanos, que no se puede vivir a dos bandos. O sigues a Jesucristo o vives en el pecado. Y las Escrituras son claras en decirnos en 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué éramos antes de Cristo, hermanos? La Biblia nos dice y nos relataba lo que éramos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en las tinieblas. Éramos gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Y poco a poco nuestra vida ya no tenía dominio de sí mismo. Por la gracia del Señor, la luz de Cristo y de su Evangelio nos iluminó. Gracias a Dios por ese hermano, por esa hermana que un día vino, me hizo una invitación, me compartió el Evangelio, me trajo a la iglesia. Y mis ojos y mis sentidos fueron abiertos y yo abrí mi corazón a Jesús. La pregunta es, hermanos, si eso el Señor, si Dios hizo una obra milagrosa en nosotros, ¿por qué seguiremos ocupando este tiempo para divagaciones? ¿Para qué estaremos jugueteando con el pecado? ¿Por qué si decimos que amamos a Dios, aún mantenemos ciertas prácticas pecaminosas que, ¿de qué aprovechan? Y la pregunta es, ¿qué haremos en este tiempo? Si tú y yo, hermanos, estamos tomando decisiones, la Biblia nos dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo número 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Esto quiere decir, hermanos, que tenemos que tomar una decisión. Y tenemos que quizás pagar un precio. A nuestra carne no le gusta sufrir, no le gusta dejar de no hacer lo que le agrada. ¿Qué es más fácil? ¿Aprender a hacer lo malo o aprender a hacer lo bueno? Y creo que usted ya tiene la respuesta en sus labios. Por eso este tiempo, hermanos, que son tiempos malos y difíciles,
Ocupemos nuestras vidas para vivir en esta nueva vida que Cristo nos dio. Ocupemos nuestro tiempo para vivir para el Señor. Sigamos en el texto, hermano, de 1 de Pedro, pero ahora saltemos a los versículos 5 al 7, con la misma dinámica que ocupamos anteriormente. Parto con el 5, ustedes siguen con el 6. Dice la Escritura, pero ellos, refiriéndose a aquellas personas que viven en desenfreno y disolución, según las Escrituras, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Versículo 6, hermanos. Pongámonos de acuerdo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque por esto también mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cuánto creemos que Cristo viene pronto por nosotros, hermanos? Cristo viene pronto por su iglesia, hermanos. Y es claro, hermano, que nosotros no podemos perder nuestro tiempo. ¿Cómo nos hallará el Señor cuando estemos nosotros aquí? ¿Cómo nos encontrará? Recién cantábamos en el himno que el Señor viene en las nubes a buscar a su pueblo. ¡Qué grandiosa promesa esperamos! O el día en que nosotros nos encontremos cara a cara con nuestro Señor, donde ya no habrá más tristeza, ya no habrá haber más dolor, no va a haber más necesidad, no va a haber usted estar pendiente para dar cuentas, no va a estar pendiente de enfermedades, ya no va a haber más sacrificios de nada, porque el Señor ha llegado a nuestras vidas y estaremos eternamente con Él. ¡Qué maravilloso será ese día! Pero la pregunta es, mientras esperamos a nuestro Salvador, ¿cómo quiere vernos Él? Y las Escrituras son claras en decirnos que nosotros debemos predicar el Evangelio a los muertos. No significa que vayamos a un cementerio y empecemos a predicar el Evangelio ahí. La Biblia está hablando de la condición del hombre. ¿Cómo él está, hermanos? Ponga atención y medite en la palabra, hermano. Cada vez que tú estás con una persona que no conoce de Jesús, que no tiene certeza de su salvación, que no tiene convicción en su vida de lo que Dios puede traer, tú estás hablando literalmente con un muerto. Literalmente, porque así Dios lo ve. No hay una alegorización, no hay ahí, cierto, una fantasía o una exageración para decirnos cómo está el hombre. El hombre está muerto, está apartado de Dios. Y el mandato del Señor, hermanos, es agotar nuestro tiempo para hablar esta preciosa verdad del Evangelio a toda criatura. ¿Cuáles son los esfuerzos que nosotros como iglesia estamos haciendo por traer las almas perdidas? ¿Cuál es el sacrificio, el precio personal que yo estoy pagando por el amor a las almas como Cristo lo tuvo? Toda alma sin Cristo se irá a la condenación. Toda persona que no conozca ni oiga el Evangelio y no se arrepienta, irá directo al infierno, hermano. Y esto no es alegoría, esto es verdad. Por eso, el texto aquí nos está hablando del sentido de urgencia que la iglesia debe poner por las almas que se pierden sin Cristo. Oh, hermanos, qué triste es ver a veces que los creyentes a veces solo estamos envanecidos en nuestros propios deseos. Solo buscamos que Dios nos bendiga, que bendiga nuestros planes, que bendiga nuestras vidas, que prospere nuestras familias. Y yo creo, hermanos, soy un ferviente convencido de que Dios puede hacer eso y más. Pero la pregunta es, hermano, ¿cuál es nuestra devoción y cuál es nuestra pasión por aquellas personas que mueren? Cristo, cuando estaba acá en la tierra, dice que miraba las multitudes y tenía compasión de ellas porque las veía sin pastor. Hermano, salir a compartir el Evangelio, lo que ustedes van a hacer el día sábado, hermano, no es un mero trámite más. No es solamente una parte de un ministerio, solamente un bonito sentir que la iglesia tiene. Es la necesidad, hermano, de un hijo de Dios que angustiado ve cómo minuto tras minuto miles de almas se van al infierno. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso las Escrituras nos recuerdan que este es el tiempo de predicarle el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan según el Espíritu de Dios. Hermano,
por eso, ¿cuál es el sentido de urgencia que nosotros tenemos? ¿Cuál es el deseo que nosotros tenemos? Debiera ser el anhelar predicar el Evangelio. Hermano, ¿sabes qué? Yo quiero decirte una verdad que ha impactado mi vida. Cada vez que nosotros ponemos nuestra visión, nuestro corazón en el mandato que el Señor nos ha hecho, hay un despertar espiritual en nosotros que tú no lo puedes detener. Cuando tú estás pendiente de cumplir la comisión, estás cumpliendo el llamado de Dios, en ti hay un fervor, un fuego que tú no puedes detener. La iglesia, hermano, debe volcarse en este tiempo a buscar a esas almas, a que tú salgas a buscar a esos amigos, a esos colegas. Qué bendición, nuestro hermano, de invitar a uno de sus colegas de trabajo, amigos, familiares, a que puedan oír el Evangelio. Tenemos que hacer los esfuerzos, hermanos. En Apocalipsis 20, versículo 12, hermano, Apocalipsis 20, 12, vea usted, hermano, este texto muy fuerte. Y esto debe mover nuestros corazones. Porque en Apocalipsis capítulo 20, versículo número 12, las Escrituras nos hace una visión de lo que se verá en el futuro. Y la Escritura nos dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y eso va a pasar literalmente, hermanos. Esto va a pasar. Y muchos de nosotros estaremos ahí presentes. Y los que creímos en Cristo estaremos presentes en ese momento, cuando Dios esté juzgando a las naciones. Y quizás con nuestros ojos también veremos a aquellos que algún día no le predicamos. La iglesia debe tener un sentido de urgencia. No solo un sentir, no solo un deseo, sino que un anhelo de su corazón de ser un instrumento de bendición, de proclamar el Evangelio a otras personas. Nos impacta el testimonio de hombres que dejan todo por venir a compartir el Evangelio. ¿Cómo no doy gracias al Señor por siervos como Pastor Patricio con su familia, que dejaron su tierra, su vida allá en otros lugares, por venir a hablar el Evangelio a ustedes, hermanos? Eso es un privilegio, hermano, que tú tienes. Y ese sentir debe ser el sentir de cada uno de los que estamos acá. Quizás tú no saldrás de tu país a irte a otro lugar, pero tienes a alguien a tu lado que lo ves todos los días y no sientes nada, no sientes un peso, no sientes un dolor de que día a día pasa, sino tú decirle que hay un Dios de amor que puede rescatarlo de la condenación eterna. ¿Lo creemos en verdad, hermano? ¿Estamos plenamente convencidos de que el hombre será juzgado e irá al infierno por sus pecados? Si tú lo crees y estás convencido de eso, ¿qué esfuerzo estamos haciendo por anunciar el Evangelio a los muertos? Este es el tiempo, hermano. Y se ha venido diciendo hace tantos años, pero qué desobediente hemos sido, hermanos, por no cumplir el mandato del Señor. Pero qué glorioso es ver iglesias que obedecen el mandato del Señor. Qué glorioso, hermano, es ver hermanos que ponen sus vidas para servir de Cristo. Pero tenemos que dar más. Porque entre más fieles somos, más Dios nos va a dar. Estoy convencido de eso, hermano. Entre más fieles seamos al mandato del Señor, Dios más va a bendecir. Gloria a Dios por eso. Por lo tanto, tenemos que poner atención a los llamados del Señor. Este es el tiempo de decirle no más al pecado arbitrariamente. Este es el tiempo de anunciar el Evangelio, pero también, hermanos, versículo del 8 al versículo número 11 de Primera de Pedro, capítulo 4. Acompáñenme también. Ojalá que esta vez nos salga bien. Versículo del 8 al versículo número 11. Vamos a probar cómo nos sale. Dice así el versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Perdonaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que todos
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me encanta cómo Pedro termina esta última enseñanza. Hace un recordatorio a nuestras vidas de las cosas que son fundamentales en nuestra comunión personal, en relación al pecado y en relación, cierto, a nuestro mandato de cumplir la gran comisión. Pero hermano, podemos darnos cuenta que cada vez que nosotros estamos enfocados, y esto es sumamente importante que usted y yo lo entendamos, cuando nosotros enfocamos nuestro corazón, nuestra mente, y lo aplicamos a lo que Dios quiere hacer, de verdad en nosotros se produce un cambio real, verdadero. Tristemente muchos de nosotros por tanto tiempo a veces tomábamos los principios de Dios y simplemente lo aplicábamos a veces a nuestra conveniencia o las cosas que a mí simplemente me acomodaban. Pero no hay nada más hermoso, hermano, que vivir el plan completo de Dios. Y te lo digo de corazón, hermano, cuando tú estás enfocado en lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano, no habrá más tiempo precioso que ocuparte de cosas provechosas. ¿Sabe, hermano? Cuando los hermanos están ocupados en murmuraciones, perder su tiempo en el pecado, estar hablando mal de otro y estar no sirviendo, estar de ocioso, es cuando simplemente tu enfoque no está en Dios, está en tu carne. Y por lo tanto, hermanos míos, este es el tiempo de que usted y yo nos ocupemos de cosas provechosas. Nos ocupemos de cosas provechosas. Ay, pastor, mire, yo quiero mostrarle mi punto de vista sobre eso. Hermano, tu punto de vista puede ser muy interesante, pero si no es conforme a lo que Dios establece, es carnal. Es carnal, hermano, y como es carnal nos sirve. Es de la carne, es del mundo, es algo que va a pasar. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el gozo, hermano, de las cosas del Señor por cosas que no son importantes? Mira lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y date cuenta, hermanos, que hay cosas más importantes que estar ocupado de cosas inoficiosas. Ocúpate de lo que sea provechoso. Y el Señor muestra aquí por lo menos 4 cosas que deberíamos estar ocupando. Habla del amor, porque dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Es increíble, hermano, que cuando usted está atento a hacer la voluntad de Dios, su deseo es seguir a su maestro y mostrar con su vida los frutos que el Señor hizo en usted. Y no hay cosa más importante para una iglesia que estarse amando los unos a los otros, hermano. Mire, cada iglesia es particular. Cada iglesia, Dios me ha permitido durante este tiempo conocer y recorrer muchas iglesias. Y qué bendición, hermano, porque en cada una de ellas, cada una es distinta, cada una es diferente, cada una tiene sus formas, sus prácticas, pero hay algo que los distingue. Cuando hay amor entre ellos, cuando hay amor entre los hermanos y se ama la obra del Señor, se ama al pastor, se ama la visión que se está haciendo, se aman los unos a los otros, ¿sabe lo que hay? Crecimiento. Hay bendición. Todo es próspero, hermano. El diablo nos quiere ver divididos. ¿Usted lo sabe o no? El diablo quiere ponerle cosas en contra su hermano. Quiere que usted piense cosas negativas contra la hermana. Pero si usted está ocupado, hermano, de las cosas que son importantes, la Biblia dice que usted, hermano, cubrirá multitud de pecados. Eso hace el amor. Y nos hace un recordatorio en las Escrituras en mostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. También la Biblia nos habla de ser hospedadores, del poder recibirnos los unos a los otros. Hermanos, qué bendición es poder conocernos y poder compartir del amor de Dios. ¿Sabe qué? Yo he visto esto y lo he practicado. Y es increíble ver, hermano, cómo Dios me ha mostrado a través de la vida de hermanos lo que quizás yo a veces me estoy quejando. Y de ver cómo Dios obra poderosamente en la vida de otros. ¿Sabe? Abrirle la puerta de tu casa a una persona o un hermano, estás demostrando que Dios está siendo bienvenido en tu casa. Estás dando tú la oportunidad de que Dios te bendiga aún más por amar a quien Dios ama con todo su corazón. Por eso, hermano,
el hospedarse no es simplemente decir, ya ven a mi casa, te invito a comer algo. Sino es que simplemente, hermano, cuando tú abres la puerta de tu corazón, es porque en ti ya no hay envidia, es porque en ti ya no hay un deseo egoísta. Recién el pastor decía, inviten al hermano que ha dado de lo suyo. Deberían peleárselo, hermano. Deberían peleárselo. Porque no hay nada más hermoso, hermano, que ver cómo alguien que te ama sin conocerte, tú puedes aprender a través de su vida lo que Dios puede hacer contigo también. Y eso se logra cuando tú abres la puerta de tu corazón y de tu casa. ¡Qué bendición, hermanos! En tercer lugar, la Biblia me dice, ocupa lo que yo te he dado. Hermano, un día le vamos a dar cuenta al Señor. Y nos va a pedir cuenta si realmente le ocupamos lo que el Señor me dio. Algunos vamos a llegar como 0 kilómetros al cielo. Porque lo que Dios nos dio no lo ocupamos para nada. Ahí está, Señor, no lo ocupé. Pero está nuevito, ¿ah? Sin rayones, nuevecito de paquete. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere que usted lo ocupe. Y cuando lo ocupe, logre ganancia. Amén. Hermano, Dios es claro en decirnos que cuando nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos pone en lo mucho, ¿no? Y Dios a ti te ha dado un don, hermano. Y la Escritura dice, si tú hablas, habla conforme a las palabras de Dios. Si tú ministras tienes que ministrar conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea glorificado, Dios sea glorificado por Jesucristo. Cuando tú, hermano, dispones tu vida para usar lo que Dios te dio, ¿a quién glorificas? A tu Dios, que envió a Jesucristo por ti y por mí. Hermano, qué bendiciones cuando hay hermanos aquí que disponen su tiempo y disponen sus corazones para usar lo que Dios les dio para bendecir la obra del Señor. Ocúpese de cosas provechosas. Tiene tanto que entregar que estar pensando, no soy bueno para nada. Hermano, la Biblia nos dice en Proverbios 23:7 que el pensamiento que tú tengas, tal es él. Así va a ser. Si tú crees que eres poca cosa, eso vas a hacer. Pero Dios, hermano, te ha llamado a ser mucho más grande. No porque tú y yo tengamos capacidades, sino porque el poder que opera en nosotros es mayor que nosotros mismos. Por lo tanto, hermano, aquí no hay ninguno que no pueda ser ocupado por el poder de Dios. Ninguno. Todos podemos ser instrumentos de Dios en sus manos. Pero ¿estás dispuesto, no? ¿Estás ocupado? ¿Te estás entregando? Y finalmente, hermano, yo creo que uno de los mejores consejos que el Señor me puede dar, ocupe su boquita. Ocupemos nuestras bocas para lo que es edificación. Dice la última parte del versículo 11, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, cantamos realidades bíblicas en los himnos que acabamos de entonar. La pregunta es si esas alabanzas y esos himnos que acabamos de levantar van en concordancia con lo que es nuestras vidas. Hace muchos años escuchaba a un pastor que decía, cuando usted quiere conocer a un cristiano mentiroso, escúchelo cantar. Escúchelo cantar y se va a dar cuenta si lo que está cantando es real o no en su vida. Ojalá, hermano. Ojalá que sea cada palabra que entonamos una realidad potente en nosotros. Que la gloria siempre sea para el Señor. Que tus labios sean para la gloria del Señor. Que tus labios no sean ocupados para los aprovechamientos de la carne, sino para anunciar de Cristo. Tus labios sean labios restauradores, que puedan traer consuelo y paz a aquel que lo quiera oír. Edificación, hermanos. La iglesia tiene que ocupar su tiempo en cosas provechosas. Y quiero quedarme con este texto, hermano. En Romanos 8, versículo número 6. Romanos 8, versículo número 6. Ya estoy terminando, hermanos. Los hermanos de mi iglesia están así como, ¿qué? ¿Tan corto? Lo siento, hermano, yo soy un poco larguero, así que sé que tengo que respetar el horario de aquí. Romanos 8, versículo número 6, dice las Escrituras. ¿Por qué no lo leemos todos juntos? Romanos 8, versículo número 6. A la cuenta de 3. ¿Están conmigo, no? 1, 2, 3. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Claro, ¿no? Podría haber partido con este versículo, pastor. No, pues me hubiese matado al final, por hermano. Ocúpese.
en cosas importantes. Este es el tiempo, hermano, en que la iglesia le diga no al pecado, que esté anunciando el Evangelio y que esté ocupado de cosas importantes. Cuando estemos en la gloria, hermano, nos vamos a dar cuenta del tiempo que perdimos ocupados en cosas que no importaban. Y lo único que va a contar fue las obras que hicimos para la gloria de nuestro Señor acá en la tierra. ¿Por qué estamos acá, hermanos? ¿Por qué estamos hoy día acá? Para que nuestras vidas sean perfeccionadas para la gloria de nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Padre bendito, agradecidos por tu palabra. Gracias, Padre, porque un día usted envió a Jesucristo como el Salvador de nuestras vidas, para darnos una nueva vida, para darnos un propósito nuevo, para, Señor, encontrarnos contigo y para que nosotros pudiéramos ser reconciliados en nuestro pecado contigo, Padre. Por lo tanto, hoy no debiera haber nada más importante, Dios, que conocerte cada día más y vivir este tiempo en esta tierra ocupados en las cosas que para ti son importantes. No hablamos de cosas religiosas, no hablamos de rituales o ministerios que a lo mejor no cumplen ningún propósito. Estamos hablando de vivir la vida, Señor, poderosa y gloriosa que usted nos ha dado por medio de Jesús. Oh Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti. Despierta nuestro corazón y nuestros sentidos. Despierta nuestro espíritu, Señor, para que quizás si hoy día estamos divagando en nuestros corazones, si quizás hoy día estamos haciendo alianzas con el pecado, si quizás hoy día no le compartimos el Evangelio a nadie, si quizás hoy día, Señor, no somos de provecho para ningún hermano de mi iglesia, oh Señor, me arrepiento. Me arrepiento y quiero que usted, Señor, me perdone, porque quiero ser un instrumento en sus manos. Tú eres un Dios de grandes oportunidades, Señor, y para ti no hay ningún caso imposible. Por eso, Señor, aquí estamos, dispuestos en tus manos para que usted nos use conforme a su voluntad. Bendice esta hermosa iglesia. Sigue usándola para la gloria de tu nombre. Gracias por el pastor, por la visión que tú has puesto en su corazón, y permite que muchas almas más puedan llegar a conocerte como el Salvador de tu vida acá en Coyhaique y en toda la Patagonia, Señor. Que el nombre del Señor sea conocido. Que la gloria tuya, Señor, resplandezca en este lugar. Gracias, Señor, por los hermanos que sirven, por los que dan de sus vidas, Señor, para que usted, Señor, siga animando sus corazones a no flaquear y a seguir haciendo lo que tú nos has pedido. Bendice este tiempo, Dios. Gracias por la oportunidad que me das de poder estar con mis hermanos y agradecidos estamos por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias por la oportunidad. Pues mucha bendición. Vamos a esto.